Ayer fue un día intenso desde lo político porque, bueno, mientras estábamos haciendo el programa se conocía la publicación del documento, el extenso documento que dio a conocer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un contenido muy profundo, muy intenso, análisis de la situación económica, de la situación política general, nacional, el contexto geopolítico y también una mirada crítica hacia la propia fuerza. Un documento que deja mucha tela para cortar, en un ratito nos vamos a referir a él. Pero claro, eso pasó a la mañana, sacudió la mesa, cada vez que aparece Cristina, la mesa de la política parece sacudirse. Y a la noche nos encontramos con una entrevista que dio el presidente de la Nación, Javier Milei, en canal de noticias, en la señal de noticias La Nación, la señal de noticias donde Mauricio Macri tiene tanta injerencia, tanto poder, se dice que es uno de los socios, sino uno de los dueños de ese canal. Pero bueno, más allá de eso, llamó la atención que el mismo día apareciera la entrevista. Puede ser obra del azar, puede ser obra de la casualidad, quizás estuviese pactada de antemano la entrevista de Milei con esos comunicadores de la derecha que son Luis Majul, Rossi y Trebuch. Pero bueno, una casualidad llamativa. A la mañana el documento de Cristina que acaparó la atención durante varias horas de la jornada, y a la noche la entrevista de Javier Milei que dejó mucha tela para cortar. Una cantidad de definiciones, como siempre, muy polémicas, y como siempre, muchas de ellas tremendamente reñidas con la verdad y alejadas de la realidad. Pero bueno, vamos a intentar un abordaje de algunas de las intervenciones del presidente ayer en esa entrevista. Comenzamos con la primera. 20,6% de inflación. ¿Qué significa? Primero, si uno toma el número así solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central. Si no, lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario, que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país, la brecha prácticamente desaparecía. Frente a esta situación, además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante. Todas esas medidas que enumera en el final Milei no arrojan ningún beneficio para el pueblo argentino. Despedir a 60.000 trabajadores de la administración pública no parecería ser un mérito.
El Estado argentino no está sobredimensionado en la cantidad de trabajadores, en absoluto. En parámetros internacionales, en absoluto. Que es ineficiente en muchos aspectos, puede ser, seguramente, claro. Hay que mejorarlo, pero no está sobredimensionado. Sin embargo, se vanagloria de haber echado 60.000 personas. Esos 60.000 trabajadores y trabajadoras de la administración pública, ninguno hacía nada. 60.000 personas estaban ahí infladas en el Estado. Esas 60.000 personas tenían ¿qué sueldos? ¿Qué ingresos? ¿Eran millonarios? ¿Eran especuladores? ¿Eran miembros de los sectores financieros? ¿Tenían inversiones en el exterior, en guaridas financieras? 60.000 trabajadores y trabajadoras del Estado. Gran logro de Milei, echar a 60.000 personas. 200.000 planes sociales dimos de baja, otorgados de manera irregular. 200.000 planes sociales que le dieron a quién, a los grandes financistas, quienes disfrutaban de ese beneficio irregular. Los grandes financistas. ¿Cuánto era para cada una de esas 200.000 personas, de esos 200.000 planes, ese plan? ¿Eran millonarios? Terminé con la obra pública. Ajá, porque es un foco de corrupción. Ponele. Si así fuera, el camino es el Poder Judicial. Investigar, denunciar, investigar, someter a proceso, a juicio y esperar la sentencia. No terminar la obra pública. No terminar las obras de cloacas, de rutas. En fin. Eso lo presenta como gran logro. Y vuelve a hablar del 15.000% de inflación al que íbamos. Tengan en la cabeza, ahora vamos a volver sobre eso. Les pido ahora que presten atención a esto que vamos a compartir. Había hecho mención a esto días atrás, pero ahora tenemos el video para compartirlo. Milei nos habla del desastre, ¿no? Del 15.000% de inflación. Íbamos al 15.000% de inflación. Nadie sabe de dónde saca ese cálculo, esa evolución. No. La verdad que no se percibía eso en medio de un contexto de alta inflación, como había durante el gobierno anterior. Alta inflación, problema que había que atacar. Problema que había que atacar y que Milei empeoró. Pero claro, nos dice, en realidad no lo estoy empeorando, lo estoy mejorando, porque estábamos en el infierno y ya estábamos ardiendo, 15.000% de inflación. Claro, a vos te dicen eso, te instalan que íbamos a un 15.000% de inflación. Todo lo que venga abajo de 15.000 es ganancia, ¿no? 15.000% de inflación, ¿no? Una cifra que no hubo nunca jamás, ni en la hiperinflación, no hubo ese número. Bueno, el tipo tira graciosamente y repican. Ahora, ¿hay algo nuevo en esto que plantea Milei, Adorni, que plantea este gobierno? ¿Hay algo nuevo? Venimos señalando, diciendo desde hace rato que no hay nada nuevo bajo el sol, que es un museo de grandes novedades. Esto ya se hizo en la Argentina, ya se dijo. Miren, hace unos meses atrás me permití comparar un discurso de Javier Milei cuando presentaba el DNU con un discurso de Jorge Rafael Videla, cuando se dio el golpe cívico-militar genocida en 24 de marzo de 1976. Y asombrado mostraba las coincidencias casi textual en algunas frases, lo idéntico de la estructura del discurso de Videla en el 76 y de Milei cuando presentaba el DNU. Ahora, cuando Milei habla del 15.000% de inflación, ¿es nuevo esto? ¿O ya sucedió en la Argentina? Que alguien dijo lo mismo. Y nos tenemos que remontar
una vez más a la dictadura cívico-militar genocida. Esto lo presentó en la Cámara de Diputados y Ty Hackman puso el audio. Yo hice mención hace unos días a este tema y ahora vamos a compartir el video porque justamente ayer volvió a hablar Javier Milei del 15.000% de inflación anual y de la gravedad y de la herencia recibida. Las invito a que escuchemos a uno de los personajes más nefastos, de la historia argentina, José Alfredo Martínez de Oz, el ministro de Economía, el que destrozó la economía en la República Argentina de la mano del genocidio de la dictadura. Escucha a Martínez de Oz. Deseo referirme brevemente a la inflación. Evidentemente, esta ha tenido en el país características muy importantes, muy especiales, que las distinguen de las que existen en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación, si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Ello da una idea de dónde hemos partido. Al mismo tiempo, hay que recordar el grado de persistencia de este fenómeno inflacionario en el país, que salvo en algunos periodos de excepción, ha existido predominantemente sobre todo el periodo que viene desde la posguerra. En tercer término, las características particulares del programa económico, que no solo aspiraba a reducir la inflación, sino que debía llevar a cabo al mismo tiempo una profunda transformación de las estructuras económicas, como he explicado. Y muchas veces estos objetivos básicos y profundos de transformación han tenido efectos negativos en el corto plazo con respecto a la posibilidad de decrecimiento más rápido de los precios. Por ejemplo, la liberación de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la reducción de los o eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. No hay nada nuevo. Ahora, esto ya se hizo, ya se dijo, lo escuchamos, ¿no? A Martínez de Oz. Hay que tener estómago, a mí me revuelve el estómago. Me revuelve el estómago escucharlo y verlo a Domingo Felipe Cavallo cuando aparece en los medios. Realmente me altera mi estado de ánimo ver a ese personaje. En alguna medida similar sucede con Sturzenegger, con Caputo. Es gente que hizo mucho mal a nuestro pueblo. Verlo a Martínez de Oz altera profundamente. Y escuchar que lo que dice Alfredo Martínez de Oz, lo que decía en ese 1976 con las manos manchadas de sangre, prometiendo la solución, la salvación, porque todo era un desastre. Y nos íbamos al 17.000% de inflación. Y escuchar que eso mismo dice Milei ahora, con el 15.000%, y nos habla Milei de los cursos, y hay que terminar. Y tanto Martínez de Oz, como Videla, como ahora Milei, nos hablan que, bueno, hay que pasar este sufrimiento porque al final, esta vez sí, viene la solución. Y el problema, nos dice Milei, es la política. El problema, nos dice Milei, son los políticos. El problema, nos dice Milei, es la corrupción. Ahora, si el problema es la política, son los políticos, si el problema son los sindicatos, uno se puede preguntar, bueno, entonces a Martínez de Oz le salió bien, porque decía lo mismo, hizo cosas similares, pero además tenía una ventaja para poder implementar esas medidas. Y es que las implementaba en el marco de una dictadura sangrienta, donde estaba cerrado el Congreso, donde estaban intervenidos los sindicatos,
donde podían hacer lo que querían y nadie les podía decir nada, donde manejaban todos los medios de comunicación, en fin, una dictadura. Una dictadura que se extendió durante 7 años. Y uno dice, bueno, si las ideas son similares, veamos un poquito, ¿nos fue bien a los argentinos durante la dictadura? ¿Le fue bien a la Argentina durante la dictadura? Ese diagnóstico que escuchábamos recién de Martínez de Oz, hablándonos de la pesada herencia del 17.000% y de todo lo que íbamos a hacer. Entonces, escucharon, ¿no? Liberar los precios, la competencia. ¿Cómo le fue a los argentinos? Mire, ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese documento que publicó, y que ahora repasaremos en un ratito, publicó algunos gráficos. Uno de ellos es este que vamos a ver ahora. Pónganle la pantalla completa, por favor. Participación del salario en el ingreso. Y mide los años 1935 al 2015. La participación del salario en el ingreso. ¿Ustedes se dan cuenta que el pico de caída del salario, que era de el 51% en 1974, cae a su peor medición durante la dictadura cívico-militar genocida? Y alcanza, por supuesto, su pico máximo en el año 2015, durante el gobierno de Cristina, pero no quiero medir el pico máximo, quiero que veamos eso. ¿A dónde se fue la participación del salario en el Producto Bruto Interno? Porque ahí está la cosa. Entonces, cuando les hablamos todos los días, en los medios, en algunos medios, cuando intercambiamos opiniones, cuando señalamos, bueno, este ensañamiento con los sectores populares, se trata una vez más de una transferencia gigantesca de recursos de los más pobres a los más ricos. Aumenta la brecha, aumenta la pobreza, estratifica, consolida la pobreza y algunos pocos se benefician. Esa caída que veíamos recién, que tiene su máxima expresión durante la dictadura asesina, con Martínez de Oz como ministro de Economía, maestro de Domingo Felipe Cavallo, que estaba por ahí cerquita, dio los peores registros económicos para el país. O sea, no había democracia, no había políticos que molestaran, no había sindicatos que molestaran, había mano férrea, mano dura, un objetivo claro. Y hundieron el país, destrozaron la industria, llevaron a cifras gigantescas la desocupación. No nos recuperamos más de eso, ni siquiera en 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Y mire que se mejoró y mucho durante esos años. Se recuperaron derechos, hubo trabajo, en fin. Por supuesto que hubo también problemas y errores. Nunca se pudo desarmar el entramado, parte del entramado legal que había construido José Alfredo Martínez de Oz, entre ellos la Ley de Entidades Financieras, que es un pilar central en el nuevo paradigma de la economía financiera internacional. Escuchar a Milei diciendo lo mismo que Martínez de Oz es muy impactante. No porque digan lo mismo, sino porque el paralelo que preocupa es el resultado. No hay luz al final del túnel para los pobres, para la clase media, para el país. No es eso. Ya lo vivimos.